¿Qué conocemos como servicios ecosistémicos? Bueno, pues son aquellas funciones o procesos ecológicos que directa o indirectamente contribuyen al bienestar del ser humano y tienen un potencial para también poder hacerlo a futuro. La biodiversidad representa lo que es un rol muy fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas, los cuales nos proveen de bienes y también servicios que garantizan nuestro bienestar. Y a través de estos recursos se generan lo que son alimentos, medicamentos, combustible, fibras, entre otros. Y asimismo aportan en el manejo y suministro de agua y aire, aquellas cosas que algunos procesos no somos muy perceptivos en eso, o sea, no se ven físicamente, así como también lo que es la protección de los suelos y de todos los ciclos biogeoquímicos que intervienen. Además que son importantes económicamente, ya que a partir de dichos recursos se generan entonces actividades económicas que sustentan también a las comunidades y claro, también a escala mucho más grande, como por ejemplo también a nivel industrial. Entonces, los servicios ecosistémicos constituyen esos beneficios perceptibles como aquellos que no lo son, provenientes de la naturaleza, que pueden ser aprovechados y de acuerdo con ciertas normas políticas, decretos, regulaciones, se le puede entonces asignar un valor económico que incentive su conservación y manejo. La clasificación más común que vemos de los servicios ecosistémicos es la que se presenta a continuación. Encontramos servicios de aprovisionamiento, eh, como por ejemplo son aquellos productos obtenidos de los ecosistemas, son aquellos que tienen una relación muy directa con lo que es el consumo y la producción, aquellos que se pueden comercializar y entonces darles un valor de mercado. Por ejemplo, tenemos lo que son los alimentos, el agua dulce, la leña, fibras, bioquímicos, recursos genéticos. También encontramos lo que son los servicios de regulación, aquellos beneficios obtenidos de la regulación de procesos de los ecosistemas, es decir, está relacionado eh, mucho con lo que es la capacidad de procesos ecológicos esenciales y de sostener sistemas vitales a través de esos ciclos biológicos y también biogeoquímicos. Y estas fusiones proporcionan muchos servicios que tienen beneficios directos y también indirectos para las poblaciones humanas, como lo que es el mantenimiento del aire limpio, la depuración del agua, la prevención de inundaciones, mantenimiento de lo que son las tierras de cultivo. Vemos lo que es la regulación del clima, regulación de enfermedades, también de saneamiento y agua, que es lo que mencioné, y la polinización. También hay servicios culturales que son aquellos no materiales que se obtienen de los ecosistemas, es decir, áreas recreativas y también turísticas para la promoción de aquellos aspectos espirituales, religiosos, estéticos, educativos también, identidad de sitio y también de herencia cultural. Y también encontramos lo que son los servicios de soporte, los cuales son procesos más que nada fotosintéticos, por así decirlo también, y autótrofos, que en general a partir de los cuales los organismos se van a autoabastecer a partir de todos sus requerimientos orgánicos, a partir de lo que es el compuesto también inorgánico, que son sustentos para consumidores de distintos órdenes, para generar entonces una mayor variedad de biomasa. Podemos encontrar aquí lo que es la formación de los suelos, el reciclaje de nutrientes y también lo que es la producción primaria de los mismos. Vemos aquí un ejemplo, lo vemos más ilustrados. Servicios de abastecimiento o aprovisionamiento de alimentos, madera, medicamento, energía, fibras. Servicios de regulación como también lo que es purificación de agua, descomposición de residuos, la polinización, muy importante, la regulación climática y el control de enfermedades. Servicios culturales como estéticos, espirituales, de enriquecimiento, de soporte como lo que son la fotosíntesis, la formación de los suelos y también de lo que es el ciclo del agua. Aquí lo vemos en una imagen eh, mucho más general, por así decirlo, sobre los servicios ecosistémicos, agregando otros ejemplos también, por ejemplo, en lo que es de regulación, regulación de lo que es la erosión, el control de plagas y también de enfermedades, la moderación de los eventos climáticos extremos como ejemplo.
Sin embargo, además de ese sistema de clasificación muy general, hay autores que han hecho otros sistemas de clasificación de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, voy a presentar el que es a partir de un autor llamado Wallace. En 2007 argumenta que los sistemas de clasificación, como el que ya mencioné anteriormente, es el más común utilizado, pero se considera inadecuado en algunas ocasiones debido a que se mezclan los procesos para obtener los servicios ecosistémicos con los propios servicios ecosistémicos. Es decir, se va mezclando uno con otro y puede generar confusiones principalmente en lo que son los tomadores de decisiones. Entonces, creó este sistema alternativo que proporciona lo que es un marco de trabajo en el cual las consecuencias de manipular los ecosistemas para el bienestar humano pueden ser entonces evaluadas. Y esto permite lo que es un análisis de opciones para mejorar el manejo de los recursos biológicos y otros recursos naturales. Entonces, de manera que su contribución a lo que es el bienestar humano puede ser tanto de conservación como de sustento. Entonces, para explicar un poco cómo es la clasificación, primero está la columna de categoría de valor humano, es decir, los recursos suficientes que necesitamos, las protecciones de depredadores, enfermedades, condiciones también ambientales propicias, tanto físicas como químicas. Se presentan los servicios ecosistémicos experimentados a un nivel muy individual, humano, y entonces los ejemplos de los procesos y bienes que requieren ser manejados para derivar entonces en servicios ecosistémicos. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos procesos del ecosistema que se necesitan para poder obtener esto? La regulación biológica, la regulación del clima, la regulación del gas, el manejo de la tierra para la recreación, lo que es la polinización, la formación y retención también de suelos. Entonces, obtenemos los servicios ecosistémicos como alimento, oxígeno, agua potable, energía, dispersión de enfermedades, protección de depredadores y también parásitos. Incluye también lo que es la temperatura, humedad, luz química. Ay, perdón. Aquí se sigue lo que es la categoría de valor humano de cumplimiento sociocultural. Los servicios ecosistémicos es a un nivel de satisfacción recreacional, estéticos, y aquí se explica cuáles serían esos ejemplos de procesos para obtener esos servicios. Son manejados para proporcionar una composición y estructura particular de los elementos del ecosistema y pueden ser descritos como bienes de los recursos naturales, como por ejemplo lo que es la biodiversidad, la tierra, el aire y la energía. Entonces, menciono estos, bueno, esta clasificación, hay muchas otras más para poder clasificar lo que son los servicios ecosistémicos, pero estos se hacen es para más los tomadores de decisiones, porque simplemente viéndolo como servicios de aprovisionamiento, de regulación o de soporte, se les hace difícil identificar entonces cómo se puede intervenir para lo que es obtener un valor económico y después entonces hacer los planes de manejo de estos mismos. Y entonces cualquiera de estas clasificaciones es funcional, pero para cada situación es muy diferente. Por eso, para dar un panorama muy general de cómo son esos sistemas de clasificación. Y bueno, los servicios ecosistémicos de los humedales costeros, como ya habíamos mencionado anteriormente, son estos que ya habíamos discutido, que almacenan el carbono, depuran el agua, reponen las aguas subterráneas, también permite lo que es la retención y remoción de nutrientes, estabilización de la línea de costa. Todo esto eh, todo esto para saber lo que son las características y beneficios que obtenemos de lo que son los ecosistemas costeros. Aquí los mencionamos clasificados lo que son sus funciones, los bienes y también los servicios. Están las funciones tanto hidrológicas como bioquímicas, ecológicas, una manera de poder clasificarlo y verlo de una manera mucho más para poder identificarlas, pues, hidrológicas, lo que es el control de inundaciones, descarga de aguas subterráneas, generación de cursos superficiales, de las bioquímicas, retención de nutrientes, ecológicas, lo que es el mantenimiento de ecosistemas, de los bienes, bueno, agua potable, también de riego, los corredores ecológicos, especies de interés cinegético, ganadería, de los servicios, bueno, almacenamiento de agua, asimilación de contaminantes, conectividad, control de inundaciones y también de erosión. Entonces, ahora vamos a definir
¿Qué es esa valorización de los servicios ecosistémicos? Lo podemos definir como todo intento de asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por los recursos ambientales, independientemente de si existen o no precios en el mercado que nos ayuden a hacerlo. Cuando un recurso ambiental existe, o sea, solamente existe, así puro y simplemente porque sí, nos proporcionan aún así bienes y servicios sin costo alguno. Lo único que expresa el valor de los bienes y servicios que aportan es nuestra disposición de pagar por ellos, independientemente si realmente lo pagamos o no. Pero entonces, ¿qué sentido tiene valorar los recursos ambientales? La respuesta es que sí, sabemos que dichos recursos son muy importantes para la biodiversidad y todos nosotros, pero eso no basta para poder garantizar su uso racional. En algunos casos, como mencioné anteriormente en la presentación anterior, en algunos casos puede ser útil agotar los recursos ambientales, pero en otros no. Entonces, la valoración económica nos proporciona instrumentos que nos ayudan a tomar esas decisiones muy difíciles en las situaciones que se exigen para cada una. Por ejemplo, en lo que es los humedales. Los humedales, al igual que cualquier otro sistema natural, no tiene un precio como tal. Su destrucción supone una pérdida impagable que no puede ser compensada con el pago de una cantidad económica, por ejemplo. Y aunque la valoración económica de los humedales es algo muy nuevo, un nuevo paradigma, el cual presenta limitaciones también y riesgos intrínsecos, porque mucho de lo que son las valoraciones económicas son estimados, sería poco realista desestimarlos y actuar solamente en pro de lo que es la conservación y uso racional de los humedales. Por ello, entonces, se les asigna un valor monetario a las funciones de los humedales, que es un argumento de peso, entonces, para su conservación y uso racional. Por ejemplo, vemos aquí algunos 3 ejemplos que quise mencionar. En Malasia, los beneficios de los humedales están valorados aproximadamente en 845 dólares por hectárea por año. En Hawái, por lo que son los servicios de protección, valorados en 1.022 dólares por hectárea por año. En Tailandia, también por sus servicios de protección y producción pesquera principalmente, una de las principales actividades que se llevan a cabo en este país se estima en 12.000 dólares por hectárea por año. Entonces, para dar ¿cómo se dice? Como una introducción de por qué valoramos o le ponemos un valor monetario a todo esto, porque también incluye lo que son todas aquellas actividades las cuales nos aprovechamos y también comercializamos de alguna u otra forma. O simplemente obtenemos un beneficio a través de este. Aquí menciono, bueno, presento un cuadro más bien de los servicios de los ecosistemas que provienen y derivan de los humedales en total. Creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero aquí creo que se explica un poco mejor con la columna de comentarios y ejemplos. Eh, para ver, creo que si me da el tiempo. Creo que, ok, no. Bueno, a partir de estos servicios ecosistémicos, como por ejemplo de aprovisionamiento, de regulación, los culturales y también de apoyo, que ya conocemos, como por ejemplo la regulación del clima, del agua, la purificación de la misma, aquellos de aprovisionamiento como alimento, agua dulce, fibra, combustible, aquellos culturales de recreativos, también de apoyos, se ha hecho una estimación muy general de lo que son los humedales alrededor del mundo a partir de lo que es la Convención Ramsar, un valor estimado cerca de los 14 millones de dólares anuales. Sin embargo, algunos de estos servicios como valores estéticos y culturales no son evidentes de materia inmediata, como ya había mencionado anteriormente. Por ejemplo, para lo que es obtención de agua potable, lo podemos poner un valor económico por todos aquellos procesos que nosotros debemos hacer, aquellas infraestructuras gris, aquellos procesos mecanizados que necesitamos también para lo que es la obtención de agua potable, también podemos incluirlo entre entre ese valor, estimación de valor económico. Aquí muestro, no es necesario ver todo el cuadro, solamente voy a mencionar lo que es la parte de humedales costeros y marinos, una lista consolidada de los servicios ecosistémicos que presentan
y la importancia relativa de esos servicios ecosistémicos clasificados de manera alta, media, baja. Y claro, hay algunos casos en donde no se conoce o no se aplica. Vemos que, por ejemplo, la columna de manglar, lo que son servicios de regulación, tiene una importancia muy alta para lo que es el clima, lo que es los sistemas hidrológicos, el control de la contaminación, protección contra la erosión también y riesgos naturales. También vemos que hay una valoración de importancia media en lo que es estética, servicios de sustento como lo que es la biodiversidad, la formación de suelos, el ciclo de nutrientes y también la polinización. Solamente para mencionar ese aspecto de que son muy importantes para poder llevar a cabo sobre todo lo que son servicios de regulación y entre esos lo que es la protección costera. Entonces, de no quedar claro el resultado, lo que habíamos mencionado anteriormente, el resultado podría ser que se favorezcan servicios ecosistémicos cuyos valores estuvieran bien reflejados en los mercados por encima de los servicios de regulación y apoyo, que es lo que sucede muchas veces con estas estimaciones. Eh, Primero porque prefieren o se le da más importancia a lo que son esos valores obtenidos de alimentos, madera, energía, entre otros, más que los servicios de regulación y apoyo, que son muy opacos para los mercados. Por ejemplo, lo que es la purificación del agua, lo que es la protección contra crecidas y también tormentas. Bien, entonces ahora aquí voy a mencionar aquellas categorías de valor de los servicios ecosistémicos de los humedales al momento de hacer lo que son las valorizaciones económicas. Primero encontramos lo que es el valor ecológico de los servicios de los humedales, que se expresa mediante indicadores tales como lo que es la diversidad de especies, la rareza, es decir, aquellas especies tanto de plantas como animales que no se ven en otros ecosistemas a nivel nacional, por ejemplo, la integridad del ecosistema, la resiliencia, que se relacionan principalmente con los servicios de apoyo y también regulación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos lo que es el valor sociocultural, que los humedales son una fuente esencial de bienestar no material para la influencia en lo que es la salud física, para lo que es la salud mental también, para los valores históricos, nacionales, éticos y religiosos. Entonces, para obtener una cinta medida de esa importancia se puede conseguir una aproximación mediante técnicas de evaluación participativas o mediante la valoración de grupos. De esta manera, entonces, podemos asignarles ese valor desde el enfoque sociocultural. Del valor económico, podemos decir que gracias a todas esas funciones, los humedales tienen un considerable valor, tanto en términos naturales y culturales como también económicos. Hasta muy recientemente los valores o beneficios, especialmente los valores económicos, no se habían considerado. Entonces ahora sí se están considerando para lo que son todas estas planes de manejo, también lo que incluye lo que son planes de ordenamiento territorial, también se les está tomando en cuenta. Aquí vemos ejemplo de cómo entonces se calcula lo que es el valor total de los humedales, pero desde la categoría de valor de los servicios ecosistémicos. El valor ecológico, valor sociocultural y el valor económico. De ecológico encontramos lo que son indicadores principales, lo que es la diversidad, singularidad, la fragilidad y la capacidad de renovación y recuperación. Como indicadores del valor sociocultural, lo que es el valor recreativo, patrimonio, espiritual y también de existencia. De valor económico, bueno, los indicadores son el índice de empleo, la productividad y los ingresos. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas categorías por las cuales se evalúan entonces el valor económico de los humedales? La anterior que mencioné son el valor de los servicios ecosistémicos, pero estas son las categorías de valor económico de esos servicios ecosistémicos. Tenemos primero perdón, los valores de uso directo. Se derivan de los servicios de los ecosistemas que los seres humanos usamos directamente. Ello incluye lo que es el valor de los usos consumtivos, es decir, aquellos de consumo, como lo que es la cosecha de productos para alimentación, la madera para combustible y los productos medicinales, también lo que es la caza de animales para consumo en algunas áreas, así como también el valor de los usos no consumtivos, es decir, que no se consumen, o sea, que no hay como un valor así
tan directo de mercado, tales como lo que es el disfrute de las facilidades recreativas y culturales que había mencionado anteriormente. Están los valores también de uso indirecto que se derivan de los servicios de los ecosistemas que brindan beneficios desde fuera del ecosistema. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la fusión de los humedales como filtros naturales del agua, o sea, por ejemplo, de contaminantes presentes en el agua. Eso puede ser un ejemplo. También la función protectora de las tormentas que realizan también los bosques de mangle en las zonas de costa. De los valores de opción, podemos decir que se derivan de preservar la opción de utilizar en el futuro los servicios que pueden o que no están siendo utilizados en el presente, ya sea por uno mismo o por otro, es decir, un valor delegado. Todos esos servicios de aprovisionamiento, regulación y culturales que pueden formar parte de los valores de opción en la medida que no estén siendo utilizados en el presente, pero que van a hacerlo en un futuro, en otras palabras. Los valores no basados en el uso que se refieren al valor que las personas pueden atribuir al hecho de saber que un recurso existe, aun eh, cuando ellas nunca lo utilicen directamente, es decir, la misma persona, las mismas poblaciones, sabemos que existe. Entonces ese tipo de valor es conocido generalmente como valor de existencia y lo podemos poner como un valor de uso pasivo, en otras palabras. Aquí muestro también un ejemplo de cómo podemos clasificar entonces esas categorías de valor económico, dependiendo de en qué área nos encontremos, los valores de uso directo, para hacer un poco más claro lo que es la pesca, agricultura, leña, recreación, transporte. Lo que habíamos mencionado anteriormente de recreación, espiritualismo y todo eso lo podemos generar un valor a partir de lo que son estudios, por ejemplo, sociales participativos. Valores de uso indirecto, lo que es la retención de nutrientes, control de crecidas, protección contra tormentas, la recarga de los mismos acuíferos, los valores de opción, aquellos posibles usos futuros, directos e indirectos, y el valor de la información en el futuro. Y aquellos valores de no uso, es decir, solamente valores de existencia, lo que es la biodiversidad, la cultura, el patrimonio y los valores delegados. También por lo que es la problemática de degradación de los humedales en algunos lugares, algunas estimaciones sobre el valor de los servicios ecosistémicos se pierden por eso. Muestran cifras muy importantes que deberían entonces hacernos reflexionar sobre la necesidad de conservar estos ecosistemas. Vemos que en algunas partes del mundo el aumento de los costos de reparación por desastres son mucho más elevados a comparación de cuando ya los mantenemos conservados, bien cuidados. Entonces aquí pongo, por ejemplo, se calcula que la degradación y pérdida de humedales implica una pérdida anual de servicios ecosistémicos por un valor mayor a los 200 millones de dólares. Este fue por un estudio de la convención Ramsar. No recuerdo en qué país, creo que me parece que Estados Unidos. Bien, entonces mencionando un poco sobre lo que es el valor económico, claro, de los manglares de Panamá como ese representativo de los humedales costeros, pero según su servicio social, los voy a mencionar aquí. Primero, la pesca. Este valor se ha calculado con base a ingresos generados en Panamá por la pesca comercial en el Pacífico. Y bueno, se divide también entre lo que es el número de hectáreas de manglar en la costa del mismo, del Pacífico, lo que nos da un valor de aproximadamente 2.937 hectáreas por año. Eh, Tenemos también lo que es la captura de carbono. Se calcula que un manglar saludable captura del aire cada año el equivalente a 6.3 toneladas de carbono por hectárea. Aquí se menciona, por ejemplo, que según el protocolo de Kioto, se calcula acerca de los 12.77 dólares por hectárea, digo, por tonelada de carbono, lo que es el costo social del carbono, que también se calculó, está valorizado entre lo que es los 55 y los 266 dólares por tonelada de carbono. De lo que es protección costera, eh, se pone de ejemplo otros países, mucho a lo que es nivel internacional, para entonces nosotros darnos cuenta de cuánto
nos costaría a nosotros los humedales costeros. Creo que no hay estudios actualmente, disculpen. Sí, creo que actualmente no hay alguna certeza o que el valor de incertidumbre es muy grande de valorización ecosistémica de los humedales costeros. Por eso se pongo de ejemplo, en Vietnam se ha calculado que el valor de los manglares para la protección de la costa oscila entre los 370.000 y los 790.000 dólares por hectárea. Entonces, el cálculo basado en el costo de inversiones e infraestructura que se perderían en el caso de inundaciones y otros eventos climáticos. Y el resultado para Panamá podría ser lo mismo. So, ponemos de ejemplo estos casos a nivel internacional. Y bueno, con respecto a otros servicios, encontramos, por ejemplo, un servicio particularmente importante, que es el filtrado de contaminante en las aguas que escurren de las calles, eso a nivel muy urbano, o también de lo que son las granjas, zonas de agricultura, ganadería también. Esto también tiene implicaciones en el turismo, por ejemplo, lo menciono, sobre todo en lo que es Bocas del Toro por la gran cantidad de aves playeras que hay o sea, que reposan en el lugar. También podemos mencionar que los panameños tenemos una larga historia de convivencia con el manglar y que se remonta a lo que son asentamientos de pueblos indígenas de hace mucho tiempo, por lo que tiene un valor cultural y recreativo muy considerable. Y bueno, aquí voy a terminar con la presentación. Un momentito. No sé si tengan alguna consulta o también algún comentario, porque aquí son válidas todas las experiencias de cada uno, tanto a nivel laboral como a nivel educativo. Sí, adelante. Creo que me salió un mensaje de que alguien alzó la mano. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta. En cuanto sabemos ya el valor económico que hay de humedales aquí en Panamá, pero ¿con cuánto tiempo, cuánto se hace esa evaluación? ¿Cuánto abarca esa evaluación del valor económico que se les da? Bien, las valorizaciones económicas resultan de varios proyectos, tanto lo hace lo que es el Ministerio de Ambiente junto con otras organizaciones también no gubernamentales, por ejemplo. eh, de las que se han hecho actualmente, no sé cuántas ahorita mismo, pero los valores que presenté son estimados cerca del año 2007, que fue realizado por un científico llamado Kaufman, creo. También en los tiempos de 2012, 2013 se han hecho estudios de esta clase y bueno, se determinó que para lo que era la pesca, lo que había mencionado anteriormente, en el área del Pacífico, el valor que se obtuvo, pues, a partir de lo que era ese servicio ecosistémico de los humedales, de poder tener esta biodiversidad y poder potenciar lo que es la actividad económica de la pesca, se valoró en aproximadamente 2.937 dólares por hectárea por año en lo que es esta zona del Pacífico. De otros estudios, bueno, creo que, por ejemplo, puedo mencionar algunos que se realizaron en 2011. No me sé los nombres de los estudios, solamente es de lo que he podido leer. Por ejemplo, el valor de una tonelada en el mercado de carbono, lo que se mencionó anteriormente, rondaban entre los 12.77 dólares por tonelada de carbono. Esto fue por un científico llamado Murray. No se realizó a nivel nacional, sino que se ha tomado también como referencia para varios proyectos de valorización económica de ecosistemas costeros. Ese fue el resultado que se obtuvo entre los años, bueno, lo que era ese estudio se llevó entre los años 2005 hasta 2007. Es lo que puedo mencionar. Ok, gracias. Vi otro mensaje de que alguien alzó la mano. Es que no puedo ver el Zoom Hola, en su total. Ajá. hola Lanet, Hola. ¿qué tal Iris? Y bueno, saludo también a todos los compañeros que están acá. Bueno, Lanet, sí, me encantó tu presentación y creo que precisamente son los servicios ecosistémicos
lo que nos ayudan a nosotros a poder sustentar los proyectos. O sea, a pesar de que fue como bastante rápido, realmente aquí es donde está el meollo del asunto. O sea, sabemos que tenemos humedales, sabemos que están los manglares, tenemos otro tipo de humedales continental, por lo menos en Darién, que tenemos de los dos tipos. Sin embargo, cuando uno le dice a las personas es que, bueno, tienes que protegerlo, hay que hacer proyectos para poder trabajar con ellos, mantenerlos, pero la gente no dice que sí, pero ¿por qué? Si esto no me da a mí ningún valor, no me funciona a mí para nada. Entonces, precisamente son estos servicios ecosistémicos los que hay que explicar, lo que hay que darle el detalle a las personas, a las comunidades, sabiendo ellos que sí tienen un servicio, pero no, realmente no se les expresa, no lo ven. Entonces, nosotros explicando este tipo de servicios ecosistémicos es que logramos entonces la valoración, el apoyo de la comunidad, porque de qué vale que uno tenga la intención como ministerio de proteger algo si la comunidad no tenemos el acompañamiento con la comunidad. Entonces, ese convencimiento de la comunidad se basa precisamente en estos servicios ecosistémicos. Son los que nos van a ayudar a nosotros a sustentar todo tipo de proyectos. No solamente para poner en nombre a la comunidad o a la institución de que estamos realizando un proyecto, sino que la comunidad tenga esa conciencia de que realmente ese humedal que está al lado tuyo es el que debes de proteger porque te está dando servicios ecosistémicos. Y muy bien tú lo dijiste, la valoración se hace del hombre o de la persona hacia la naturaleza, o sea, qué valor nosotros recibimos de ese humedal. Entonces, claro, el humedal también, por ejemplo, nosotros tenemos un humedal que se llama Tahualito, que es el que está en Garachiné. Nosotros estamos luchando por protegerlo. No es tan grande, pero realmente el valor que tiene es un área donde se desarrollan cangrejos, por ejemplo. Es un área que ahora también en la actualidad no descubrimos, estaban allí, solo que no se había ido a visitar. Descubrimos el tema de que también hay una formación de albinas. Entonces, todo esto nos da un plus, un valor, y la comunidad va con nosotros, y entonces ellos dicen, oye, sí, de verdad, este humedal tiene valor, tenemos que protegerlo. Entonces, estas presentaciones, claro, nosotros tal vez ya las sabemos un poquito, y también quería decirte que dentro por ejemplo, de aquí del grupo que nos vamos capacitando, también hay gente de la OBC, por ejemplo, yo tengo dos chicas que están aquí que son de la OBC de Punta Alegre, tú has ido a Punta Alegre, y entonces los términos para ellas de repente tal vez, no sé, porque no he conversado con ella, si están comprendiendo bien la presentación y todo lo demás. Pero lo que sí sé es que este tema de los servicios ecosistémicos sí tiene que ser bien profundizado. Tal vez ya nos tocará a nosotros como los del ministerio trabajar también con las comunidades y profundizar este tema, que la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Ire. Y sí, tienes toda la razón. De hecho, hay muchas personas que no conocen la importancia de esto, pero yo siempre se los pongo desde el aspecto de qué pasaría si algún evento, algún desastre, producto de lo que es un fenómeno hidrometeorológico muy extremo, les va a ocasionar entonces a su vivienda, en su economía también, y también la manera de cómo se recrean. Entonces ahí es cuando se dan cuenta, entonces sí deberíamos darle ese valor a los humedales, principalmente los que son los costeros. O sea, al mostrar ese escenario, por así decirlo, feo, de cómo los va a afectar si pasa tal cosa o otro evento, entonces es que se dan cuenta de que, sí, es muy importante tenerlo en cuenta, y entonces a partir de eso hacer planes de gestión de los mismos y también darles ese valor que algunos consideran que lo que es el valor monetario no es muy necesario, sin embargo sí lo es, y eso se ve expresado precisamente desde ese lado feo que es las pérdidas económicas, sociales, también de infraestructura de vivienda, desde todos esos aspectos. Muchas gracias. Vi otras manos alzadas. Pueden hablar. Adelante, Gregorio, y después Alex. Ok. Bueno, mi colaboración es
para presentarles un dato que he encontrado sobre cómo las áreas de manglares representan una mayor captación de carbono incluso que algunos biomas. Y ahí les traigo estos datos de Brasil porque no conozco aún cómo está eso siendo investigado en Panamá. Pero un dato muy importante es que una área de humedad dentro de la propia Amazonia capta hasta 2 veces más carbono que la propia floresta en sí. Y también tenemos un otro bioma en la región nordeste de Brasil, que es una área más del semiárido, o sea, es más seca que la floresta amazónica. Y bueno, en esa área los manglares costeros representan hasta 8 veces más captación de carbono que el propio bioma, las áreas verdes del propio bioma. Así que me llamó mucho la atención. Esto es un estudio que fue publicado en 2018 de una investigación de la Universidad Estadual de Oregon y junto con otras 2 universidades brasileñas. Y eso me llamó la atención del punto de vista de cómo tenemos que valorizar esas áreas junto a proyectos de integración con la demás biodiversidad de todo el país, haciendo un puente entre las personas que no viven en la zona costera, no tienen contacto directo con el manglar, pero ellas tienen que tener conocimiento de su importancia, en este caso para la captación de carbono, por ejemplo, pero como han tratado en la presentación, sobre el valor ecológico, sociocultural y económico. Otro punto importante sería que nosotros tenemos que actuar como agentes, como puentes entre estas capacitaciones técnicas que estamos recibiendo, por ejemplo, en este momento, y las comunidades protagonistas que viven en esos ambientes de humedales, sean costeros, sean dentro de la región del país. Así que un punto que se torna muy delicado muchas veces cuando discutimos la valorización y conservación de estas áreas es que las personas no tienen esa conciencia de la importancia de esos ambientes. Pero, ¿quién les dijo en la escuela, por ejemplo, que esos ambientes son importantes? ¿Quién alguna vez tuvo charlas sobre ese tipo de asuntos, sobre la dimensión, sobre la importancia? Así que aún la población, por lo general, aún tiene mucha falta de acceso a este tipo de discusión. Y ahí traigo la idea de que nosotros que estamos aquí dentro de esta capacitación técnica y todo, tenemos que servir como puente y hacer esa traducción entre la parte técnica que nosotros tenemos conocimiento y la población, principalmente los que son protagonistas y que sufren las principales consecuencias del cambio climático. Disculpen por mi portuñol. No, muy importante, gracias por su opinión. De hecho, sí, eso vendría relacionado a lo que es el fortalecimiento de capacidades o en todo caso aquellas personas que no lo saben, generación de capacidades y de todos los niveles, inclusive de los niveles educativos desde primaria deberían implementarse este tipo de capacitaciones. Tal vez no tanto a un nivel técnico para lo que son primaria y todo eso, pero sí enseñarles el valor de esto, a cuidarlos, conservarlos y de que existen planes también actualmente para la gestión de los mismos. Muchas gracias. Vi también otras manos alzadas. Sí, sí, buenos días a todos. Mi consulta era sobre lo que es la valorización, ¿no? Ahí veo que toman como referencia al lado pacífico. Entonces, quería saber si hay algún estudio hecho sea por el ministerio o alguna institución del lado atlántico, ya que como soy de Boca del Toro, quería saber eso, ya que Boca del Toro cuentan con 2 de los 5 sitios de importancia internacional. Entonces quería saber si hay alguna valorización hecho en esa área. Sí, gracias. Bueno, del área de lo que es el Atlántico, no conozco bien los nombres de aquellos proyectos, aquellas consultorías que se han hecho con respecto a lo que es la valorización económica,
Se han hecho, por ejemplo, lo que es, con ayuda de lo que es CATIE, Marviva, se han hecho proyectos de valorización económica, creo que en los manglares de David, Humedal de Golfo de Montijo también. Es lo que puedo mencionar porque no tengo mucho conocimiento de cuáles son los estudios que se han hecho actualmente, solo mencioné algunos que hicieron consultores, bueno, externos, internacionales aquí en Panamá desde la década de 2007, 2006, 2005 y también 2013 es lo que puedo decir. Si alguno tiene conocimiento de cuáles estudios se han hecho, por favor, compártanlo. Gracias, gracias. Adelante, Beatriz. Y la consulta sobre los servicios del ecosistema era que, eh, una opinión personal, yo siento que los instrumentos de gestión ambiental de Panamá son bastante débiles en cuanto a los ecosistemas, porque ahí es donde tú valoras qué pesa más, ¿no? Un proyecto o conservar el ecosistema por sus diversos servicios. Y yo no sé qué tanto, o si en otros, no sé si su experiencia en otros lugares, eh, si estas metodologías para evaluar los ecosistemas se implementan como en estos instrumentos de aprobación de proyectos, porque vemos casi siempre, y más los humedales, que hay muchas intervenciones de infraestructuras, habitaciones, etcétera, y no se valora el ecosistema. Y creo que esa es como mi duda, ¿no? Cómo se podría vincular este tema de los servicios ecosistemas a los instrumentos de gestión ambiental de Panamá. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, sí tiene bastante razón Beatriz en la parte de que los instrumentos actualmente de gestión ambiental no son muy, es decir, no se tratan sobre muchos temas, algunos otros se ignoran, no se toman en cuenta. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de consulta, tanto a lo que es sector público, privado, academia, entre todo eso, sobre la modernización de los instrumentos de gestión ambiental de la República de Panamá. Se han hecho consultas a auditores ambientales, también consultores ambientales, y todos han llegado a la misma conclusión en varios aspectos de, por ejemplo, lo que son las evaluaciones de impactos ambiental. Muchos de los instrumentos, algunos no ven algunos aspectos muy específicos importantes al momento de implementar lo que son proyectos o recuperación de alguna área, no se toman en cuenta esos aspectos. Entonces, a través de lo que es eso, esas consultas, tanto públicas, sector privado y también academia, ONGs también están metidos en este proceso de consulta, se está llevando a cabo actualmente. Me parece que lo que es ese proyecto termina a finales de este año. Todavía no se ha hecho la consulta a lo que es academia y sociedad civil, pero en eso vamos. Y de hecho creo que, bueno, la Fundación Wetlands está formando parte del equipo que está ejecutando ese proyecto de fortalecimiento de lo que son los instrumentos de gestión ambiental para poder eliminar, por ejemplo, aquellos procedimientos muy extensos que no son necesarios, fortalecer aquellos que sí se necesitan para poder determinar, por ejemplo, los estudios de categoría 1, 2 y 3. Vemos que en varios lugares a nivel nacional se están llevando a cabo procesos y se han llevado a cabo proyectos que deberían ser categoría 3, pero lo categorizan como un tipo 2. Entonces esas son las clases de problemas que se identifican y se quieren entonces especificar más en lo que son los estudios. Y entre todo eso también están incluidos lo que son los ecosistemas humedales costeros. Se va a incluir esa perspectiva de cuenca hidrográfica para tenerlo como un panorama general y después ir a los específicos, y entonces en eso también he incluido lo que son todos aquellos aspectos de los ecosistemas humedales costeros, porque al implementarlo desde el enfoque de cuenca hidrográfica, tenemos la perspectiva de que todo lo que sucede en cuenca alta y cuenca media va a afectar la cuenca baja. Entonces, eso se está también incluyendo en eso. Muchas gracias por la pregunta. Creo que hay una última intervención, Esther. Adelante, por favor, gracias.
Hola, gracias. Sí, bueno, tomando en cuenta lo que acotó aquí el compañero Gregorio, igual que la MED que lo sacó, le dijo, pues, que ciertamente en la parte de la escuela, yo soy docente, por eso es que me llamó la atención lo que ellos aportaron, es que no se estaba dando o que se da poco. Bueno, precisamente los docentes que estamos capacitándonos en cursos como estos, sí estamos tratando de sacar esa educación ambiental tradicional de las escuelas para llevar a los estudiantes a esa vivencia realmente en los ecosistemas, sobre todo las escuelas. En mi caso estoy aquí precisamente porque trabajo en escuelas que están, podríamos decir, después de haber escuchado todas estas definiciones que nos dio la ingeniera, están en humedales, escuelas que están establecidas donde antes eran manglares y donde se han establecido hoy en día escuelas. Entonces, es gracias a este tipo de capacitación que estamos logrando, queremos lograr que los estudiantes y las comunidades, por ende toda la comunidad donde se encuentran las escuelas, le den esa valoración de la cual nos han estado hablando esta mañana. O sea, sí se está haciendo y estamos empezando, y lo más importante es que estamos bastante animados en seguir en ese proceso para lograr esa transformación. Gracias, Clanet. Con su permiso, solo quería decirle, Esther, que creo que mañana voy a darles una buena sorpresa. Entonces, creo que mañana voy a compartir con ustedes una herramienta bien interesante educativa que puede servirnos a todos para poder continuar con esta innovación en la educación, pero ya con una educación no ambientalmente normal, común, sino ya con una perspectiva de adaptación basada en ecosistemas y de reducción de riesgos también basados en ecosistemas, ¿verdad? Entonces, eso creo que es bien importante. Lanet, creo que hay una mano levantada otra vez de Gregorio. Si usted lo considera conveniente, continuamos con la... bueno, hay otra mano, pero yo creo que es lo interesante y lo rico de estos cursos, ¿verdad? Entonces, adelante, Lanet, si nos da usted la autorización. Sí, claro, no hay problema. Adelante. Adelante, Gregorio, y después Johnny, ¿verdad? Ok, bien brevemente. Me Bueno, encantó levantó la saber... mano también. Ok, me encantó saber las informaciones que ha pasado Esther. Pues yo creo mucho en la educación ambiental y veo que esos asuntos tienen que ser abordados de forma transversal y principalmente poniendo esos alumnos y profesores que trabajan en áreas de zonas costeras, por ejemplo, en este caso específico, como protagonistas y mostrándoles cómo ellos están inseridos en un ambiente de una importancia absurda. Y otra cosa sería la capacitación y siempre abordar los asuntos de forma transversal, porque nosotros tenemos una diversidad de tópicos a ser trabajados y la conexión, integración, ¿no?, de asuntos, temas y profesionales ayuda mucho a comprender y a sensibilizarnos sobre el asunto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gregorio. Adelante, Johnny. Sí, considero pues que este tema es muy importante, especialmente para los que elaboramos pues en la protección y conservación de estos ecosistemas, porque hacer un análisis económico y financiero es prácticamente un tema de investigación bien profundo, porque tal como usted lo dijo en el curso que estamos viendo, de que hay beneficios que son directos que usted tal vez lo puede valorar, digamos pues lo que es la madera, el alimento, pero hay otros usos que son indirectos, como es la regulación del clima, la conservación de suelo, evita erosiones, que en realidad no es un poco más difícil calcularlo. Y creo que podemos hacer estas investigaciones debido a que también se trabaja en las normas y realmente para las personas aquellas que hacen una infracción y de que ameritan una sanción por esto, por destruir estos ecosistemas, tal vez tenemos que tener una base para decir, bueno, el daño que se hizo es tanto y las sanciones es tanto. Entonces creo que sí es un periodo bastante aquí de investigación que hay que realizar para ir protegiendo también, porque también hay que hacer normas
Y todos estos valores son muy importantes para poder calcular también en sí el mismo daño que se está haciendo a estos ecosistemas. Prácticamente, pues, ese es mi aporte, pues, que considero, pues, sobre la parte esta investigativa para saber estos valores económicos. Sí, exactamente. Muchas gracias. De hecho, lo que se promueve también es la creación y sobre todo fortalecimiento de, como mencionó Beatriz, esos instrumentos de gestión ambiental. Y claro, acompañado de lo que es la investigación científica en el lugar. ¿Vi otra mano alzada? Sí, está Jorge Castillo y está Carlos Hawkins. Sí. Carlos, adelante. Bueno, Carlos y después Jorge. Sí, yo quería compartir algo con ustedes con respecto a esto. Me preocupa la valorización que le da, por ejemplo, en la empresa privada, el mismo Estado, las comunidades, de estos servicios ecosistémicos. Nosotros creemos que realmente no se ha difundido, como decía la compañera anteriormente, no se ha difundido tanto esos servicios. ¿Por qué? Porque las empresas y la comunidad como que hacen acciones que no le interesan, sino le interesan más bien el futuro estructural, creo que decía, de la situación. Por ejemplo, nosotros creemos que el Estado debe ser más enérgico en sus posiciones a nivel de las comunidades, más enérgico, porque, mire, hace unos días el compañero John y yo estuvimos en una inspección a la bahía de Panamá, sitio Ranza, de protección de humedales en el área de Pacora, y descubrimos, ya existía, ya habían ido otros compañeros a una inspección donde hay una invasión de terreno en las costas y destrucción de los manglares en el área. Entonces, nos descubrimos anteriormente que estaban tumbando los manglares en esa área que es un sitio Ranza. Sin embargo, fue lenta la comunicación. Fuimos nuevamente a volar unos drones y a tomar fotografías y ya había muchos terrenos, muchas casas hechas a lo largo y ancho de ese litoral costero con la destrucción del manglar. Y nos preocupa porque nosotros pensamos, porque no han actuado las autoridades, porque no puede permitirse que un sitio internacional tenga ese tipo de problemas ahora mismo. La gente no se fija en lo que está haciendo ni en los servicios que da ese sitio. Si no le interesa es la comunidad, la comodidad económica que puede brindarle, porque en ese momento empiezan con casitas de playa, pero después se ponen hoteles, se ponen restaurantes y hacen todo y se van yendo por esa costa y se va toda la bahía de Panamá. Eso quería compartirlo con usted porque eso sucedió la semana pasada. Muchas gracias. De hecho, sí, se debe fortalecer más lo que es la fiscalización y también monitoreo de estas áreas. Y pienso que también de alguna u otra forma aumentar el recurso humano para que realice esas mismas actividades, porque es verdad que sí, hay mucho personal en el Ministerio de Ambiente, sin embargo, no todos pueden estar involucrados en lo que es monitoreo, fiscalización de las mismas. Entonces, tal vez trabajar un poco más en lo que es el recurso humano sería eficiente y a la misma vez lo que es el fortalecimiento de las capacidades para que ellos puedan determinar en cierto momento esta área se está afectando, entonces vamos con alguna persona que esté ya conocida de los aspectos legales que nos acompañe y también entonces hacemos el procedimiento más rápido de fiscalización, se le sanciona. También se le advierte de que por favor se retire del área, es decir, es algo muy en conjunto que se debe realizar junto con otras autoridades también, claro está. Muchas gracias por compartir. Lanet, vamos a dar paso a 2 participaciones más y para poder hacer un pequeño break y continuar después también porque hay todavía mucho contenido por cubrir, ¿verdad? Sí, todavía bastante. Gracias, Jorge, adelante y después Rolando y vamos al break. Listo. Hola, buenos días. Yo quiero comentar o dar un aporte. Yo soy del área de Chiriquí de Puerto y yo he ido a un manglar que está por allá y los pobladores me comentaron que, por ejemplo, hubo una situación de que hubo un señor que porque quería más tierra simplemente pues
deforestó alrededor de 300 hectáreas. Vamos a decir que eso hace como 10 años más o menos atrás. Las autoridades fueron informadas, pero como el señor tenía influencias políticas, no hicieron ninguna sanción y tampoco o sea, no hubo ningún tipo de, de sanción hacia la persona. Entonces, ¿cómo se haría en esos casos cuando se informa a las autoridades de aquí de Panamá? Las autoridades lo saben, pero tiene influencias políticas la persona. Y entonces por esa situación no se le hace nada. ¿Y cómo va a ser posible que simplemente yo voy a deforestar 300 áreas de manglar porque yo quiero más terrenos para mi agricultura? Sí, ese es otro caso que también iba a mencionar y se me estaba olvidando, lo que es, por así decirlo, lo que es la corrupción, también se ve influenciada. Principalmente nos hemos afectado alrededor de lo que es toda Latinoamérica en estos aspectos, porque lo hemos visto desde muchas situaciones, desde lo que es tala de manglar o también de bosques, o también lo que es la contaminación a los ríos, y tampoco se le sanciona a las industrias, a aquellas personas que fueron las que ocasionaron tal delito ambiental. Eh, por esa parte, sí pienso que se debe, tal vez a través de lo que son los instrumentos de gestión ambiental, se pueda abordar estas situaciones y solucionarlas. Eh, Espero que en lo que es la actualización de los mismos instrumentos de gestión ambiental esté explícito en algún artículo de las mismas o en algún capítulo de las mismas, estas partes, y se puedan entonces solucionar, tal vez no rápidamente, porque sí sabemos que hay muchas influencias políticas, es lo malo de la corrupción, pero bueno, esperemos que con esto entonces se solucione gran parte de lo que es ese problema, y a la misma vez entonces informar a esas personas que están afectando las áreas y que también les van a traer en un futuro repercusiones a ellos mismos. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Rolando. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, antes de hacer mi comentario en relación a la idea que tenía, que quería compartir, decirle también ahí a lo que acaba de decir Jorge, es que también tenemos que pensar a nivel penal. Hay denuncias a nivel, solamente tenemos a veces en mente a nivel administrativo. Hay que también a veces llevarlo a lo penal. Aquello es un poquito más fuerte y a veces esas son más contundentes y el resultado es mejor. Así que están esas dos vías que se pueden explorar. En cuanto al comentario que quería hacer es que una de las cosas que acaban de mencionar aquí es el tema de la investigación y que lo hemos visto como algo que se le ha dado mucho énfasis, y definitivamente son temas que hay que trabajar mucho. Sin embargo, en el tema de la investigación tenemos muchas limitantes. Una de las limitantes es que las instituciones, las organizaciones gubernamentales, nacionales e internacionales, a veces pues no cuentan con toda esa capacidad técnica para hacer los estudios y las investigaciones. Entonces, tenemos que explorar, por ejemplo, esos convenios con la academia. Tenemos que empezar a mirar un poquito más la academia a nivel de licenciatura, ingeniería, maestrías y doctorados en nuestro país, y tratar de ir en ese acompañamiento con estas universidades que están en esa fase de desarrollo de tesis, de trabajo de investigación, para que su investigación sean más aplicadas a aquellas áreas en las que nosotros necesitamos que se desarrollen temas. Por ejemplo, poner a disposición de la academia de metodología que nos lleven a nosotros a sacar resultados que requerimos. Por ejemplo, en el caso de valoración de bienes y servicios ambientales de un determinado ecosistema, muchas veces las universidades no cuentan con estas metodologías, y entonces ahí es donde pueden haber ese acercamiento y hacer esos convenios de colaboración, porque ahí hay un tremendo potencial. Hay jóvenes que están realizando y que vienen
de toda una preparación y que pueden dedicarle un poquito más de tiempo a ese tema de investigación, y ese resultado que va a ser un resultado de sitios muy específicos, no como por ejemplo, o sea, acá se han presentado algunos casos que es a nivel general con metodologías muy globales, y acá nos vamos a estudios muy específicos de áreas específicas, y así podemos decir que pues tenemos en nuestro país un par de investigaciones, pero debemos fortalecer esos lazos de cooperación entre la academia, centros de estudio, las universidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para ir a tratar de que allí salgan investigaciones muy puntuales, pero también con un acompañamiento más cercano, incluso con algo de aporte económico por parte de los organismos, ya sea Estado y organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Gracias. Gracias Rolando, excelente, de verdad todas las participaciones son enriquecedoras y son muy importantes, ya que estamos compartiendo conocimiento, estamos haciendo crecer ese conocimiento y bueno, continuaremos en esta línea. Vamos a hacer algo, con su permiso, Lanet, vamos a hacer un recesito muy corto, ya que es necesario estirar un poco piernas, estirar un poco brazos, tomar un poco de aire. Entonces, solo por favor, levantémonos, estiremos piernas, estiremos brazos y vamos a tener unos 3 minutos de aquí a ya son casi las 50.